Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Eso no significa que cada cristiano, de forma individual, para probar que es cristiano, necesita tener una experiencia así. Una persona no necesita hablar en lenguas para ser cristiano, ni expulsar demonios, ni tomar serpientes, ni mucho menos beber veneno mortal. ¡Qué alegría! Ruta 66 está terminando una etapa más en este viaje, en la serie sobre los Evangelios. Cierra el libro de Marcos con los capítulos 15 y 16, con el tema La Pasión de Cristo. La muerte de Jesús no fue el resultado de acciones puramente humanas, pues formaba parte del plan de Dios para la salvación de la humanidad. ¿Sabías que Él realizó el plan de Dios para nuestra salvación y que aquella cruz era para ti y para mí? La cruz todavía tiene mucho que decir. ¿Tienes la valentía de enfrentarte a ella? Mi querido oyente, seguramente nos has estado acompañando a través de la vida y de las escenas de la historia de la Pasión de Cristo. Pero tal vez no todo el mundo tenga la oportunidad de leer en las Escrituras sobre lo que en realidad ocurrió. Así que vamos a observar lo que el texto del Evangelio de Marcos nos dice acerca de esta historia tan conocida y tan famosa. Comenzamos ya en el principio leyendo que habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Jesús entonces es presentado al gobernador romano. Tal vez no todos saben lo que estaba pasando. Jesús es entregado como alguien que quiere liderar una especie de rebelión política, por eso es acusado de pretender ser el rey de los judíos. Y así Jesús será condenado por un tribunal romano como quien está intentando lograr la independencia de Israel y así proclamarse como una especie de rey. Pilato entonces hace muchas preguntas a Jesús y él no responde. Pilato queda impresionado ya que esa no es exactamente la forma como se comporta alguien que está liderando una rebelión. Y entonces, en ese momento, Pilato, notando que los sacerdotes y líderes religiosos habían traído a Jesús para el juicio por envidia, intenta liberar a Jesús y recurre a la famosa elección entre dos prisioneros. Y obviamente todo el mundo conoce muy bien esta historia. La historia de cómo, ante esta circunstancia, la multitud enfurecida, en gran parte influenciada por el liderazgo religioso, elige a Barrabás, de manera que Jesús fue entregado para ser crucificado. Y así, cumpliendo todo lo que las profecías del Antiguo Testamento presentaban, Jesús fue humillado. Él sufrió hasta lo máximo. El texto bíblico nos muestra claramente que le golpeaban en la cabeza con una vara, escupían sobre él, se burlaban, le quitaron su manto y le vestían con su propia ropa. En ese proceso fue llevado a la crucifixión. En el camino, Jesús fue ayudado por un africano llamado Simón, hombre de Cirene. También se menciona que fue padre de Alejandro y de Rufo. Así que Jesús sigue sufriendo terriblemente y alrededor de las 9 de la mañana fue crucificado. La crucifixión era algo muy terrible, una especie de pena capital que era exigida por el Imperio Romano para aquellos que fuesen merecedores de este castigo. Era un dolor mortal. La persona era colgada en la cruz y quedaba allí hasta la muerte. Y así se cumplió la profecía. El texto del versículo 28 cita Isaías 53. Él fue contado entre los transgresores. Además de todo el sufrimiento físico, además del castigo jurídico que cayó sobre él, vemos que él sufre muchas burlas e insultos en ese momento. Pero Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el Señor crucificado, en este momento va a comprobar su divinidad. Fíjate qué interesante. Hubo tinieblas sobre toda la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Jesús entonces exclama, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos se confundieron y pensaban que estaba llamando a Elías. Entonces unos soldados intentan darle vinagre en una vara con una esponja, pero Jesús no lo bebió.
y lanzando un fuerte grito, murió. Cuando esto sucede, el velo del santuario se partió en dos partes. El centurión que estaba enfrente de Jesús oyó su grito y dijo ante la muerte del Señor Jesús: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Algunas mujeres observaban de lejos: María Magdalena, Salomé, María la madre de Santiago y también de José, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, dice el texto. Y estaban contemplando el sufrimiento del Señor desde lejos. Jesús muere un viernes por la tarde. No habrá tiempo para hacer otra cosa, ya que era el día de preparación, es decir, la víspera del día de reposo. José de Arimatea, uno de los discípulos ocultos de Jesús, una persona importante, miembro destacado del Sanedrín, fue a pedir a Pilato el cuerpo de Jesús. Pilato quedó sorprendido al saber que Jesús ya había muerto. Entonces él entregó el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Aquí se muestra que todo lo que sucedió en el momento de la sepultura, después de la pasión de Cristo, fue verificado, visto y confirmado. Cuando pasó el sábado, recordando que el sábado es el Shabbat de los judíos, cuando no podían realizar ninguna actividad según la ley, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, es decir, el domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Esa piedra era enorme y pesaba unas 2 toneladas. Imagínate a aquellas mujeres intentando moverla. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Mi querido oyente, Jesús mostró quién era él, comprobando la verdad de su discurso, de su palabra, por medio de la resurrección. El texto continúa diciendo: no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque estaban temblorosas y desconcertadas, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Sin duda, no cabe duda, podemos entenderlo. Nunca ninguno de los discípulos y de los seguidores de Jesús había esperado realmente la resurrección literal y ahora estaban confundidos. Y entonces el final del Evangelio se nos presenta aquí y nos dice que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Fíjate, querido oyente, que a veces, muchas veces, nos desanimamos intentando hablarle de Jesús a alguien y la persona resulta que no cree. Pero miremos esta escena: ni sus propios seguidores y discípulos creyeron inicialmente. Por lo tanto, no necesitamos quedarnos desesperados y preocupados por eso. Dios sabe muy bien cómo actuar en el corazón de las personas. Y Jesús, que resucitó de verdad, dice el texto que apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús no renunció a reprender su actitud y esa falta de espíritu científico de alguien que quiere observar los hechos. Si dices que has visto, dime cómo fue, dónde, cuándo, ¿me lo explicas? No, ellos simplemente no creyeron, dieron la espalda y pasaron de ello. Así que de manera semejante a lo que vimos al final del Evangelio de Mateo, Jesús ordena a sus discípulos que anuncien este mensaje, como ahora lo estamos haciendo, el mensaje de salvación
a través de Cristo, que pasó por la pasión y que venció a la muerte a través de su resurrección. Él dice: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán». Jesús, por tanto, presenta señales extraordinarias que acompañarán el mensaje de salvación, demostrando verdaderamente la historia de la pasión, redención y resurrección. Y entonces el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Querido oyente, nos has acompañado en la famosa historia de la pasión de Cristo, pasión seguida de una resurrección victoriosa. Cristo lo sufrió todo. Sufrió terriblemente para que nosotros no tuviésemos que pagar por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Que Dios bendiga hoy nuestros corazones al terminar el estudio del Evangelio de Marcos. Qué bueno es este viaje por las páginas de la Biblia. Hacemos ahora una breve pausa en nuestra aventura, nuestro viaje radiofónico. Pues sí, hay muchas maneras de viajar: en automóvil, en motocicleta, en bicicleta, en avión, en barco. Pero aquí viajamos a través de la radio en nuestra Ruta 66. Pero ¿sabes qué? En Ruta 66 no solamente viajamos con la radio tradicional, también podemos disfrutar de Ruta 66 en plataformas digitales. Es verdad, son diferentes vías por las que podemos aprender de la palabra de Dios con los estudios de Ruta 66. Buscando RTM Ruta 66, podemos elegir diferentes formas en las que seguir con nuestro viaje bíblico. Al final del programa toca explorar las diferentes opciones. Ahora volvemos con nuestro estudio. Seguimos aquí con las preguntas del último episodio de la serie de Marcos, capítulos 15 y 16. La crucifixión, la pasión de Cristo. ¿La crucifixión de Jesús fue de verdad tan violenta? ¿La película La pasión de Cristo no exageró las escenas de violencia? ¿Y en el relato de Marcos, tiene sentido todo eso? Necesitamos aquí una vez más prestar atención a la historia. La crucifixión era de hecho una escena horrorosa. No todo el mundo tal vez tiene una idea de lo que significaba sufrir una acusación de ese tipo y ser tratado como un condenado en los días del Imperio Romano. Un imperio militar, un imperio dedicado a la conquista cruel de sus subordinados. Para que tengamos una idea, la crucifixión era algo muy violento, porque era destinada solamente a los peores delincuentes, a las personas consideradas las más viles y horribles para la sociedad. Por lo tanto, había este tipo de castigo y tortura pública para que aquello sirviera de ejemplo para quien intentara seguir en aquella dirección. Así que, a pesar de que una gran parte de los medios de comunicación se hayan quejado de la violencia de aquella película tan comentada, sin duda la película se aproxima bastante a la realidad cruel que podemos constatar y verificar. La persona cargaba de hecho un madero de unos 20 kilos y era golpeada brutalmente. Era insultada y escupida de la manera como nosotros podemos ver aquí. Incluso la arqueología descubrió gente que fue crucificada y que tenía los huesos perforados. También se sabe que además de eso que iba sucediendo, ellos también rompían los huesos de la persona después de la propia crucifixión. Entonces no podemos decir que las escenas fueran más allá de la realidad. No cabe duda de que fueron violentas, porque la crucifixión fue de hecho terriblemente violenta.
Era la condena que el Imperio Romano reservaba para los peores criminales de su época. Lo que llama la atención en toda esta escena es el versículo 39 del capítulo 15. ¿El centurión o soldado reconoció que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Él entendió lo que estaba diciendo, lo que significaba todo aquello? Es interesante observar cómo el Evangelio de Marcos está tratando esta situación. Prestemos atención porque aquí ya hemos visto la historia del hombre de Cirene, que es Simón, y que aparece aquí como un gentil, como un extranjero, como un africano involucrado en la crucifixión de Jesús. Vemos también una atención especial dada a las mujeres. Y al final tenemos al soldado romano. Así que todas las personas que eran un tanto excluidas del contexto judío reciben de una manera interesante una gran relevancia en la escena de la crucifixión. Es muy interesante que el hombre que está viendo todo esto forma parte del regimiento del ejército romano que está condenando y crucificando a Jesús. Ante todo lo que él vio, como el cambio de clima, la oscuridad y todo lo que observó, además de ver a Jesús morir, él lo reconoció. Ahora bien, es muy poco probable que él haya entendido que Jesús era el Mesías, que era el Salvador, porque él no sabía nada sobre eso. Ese hombre solo creía que Dios existía. Él dice, este hombre era divino, porque no es posible para una persona morir en la manera que él murió. Así que él reconoció que la persona de Jesús venía de parte de Dios. Es así que debemos entender el texto. Por eso es que incluso algunas versiones señalan la cita como que él era un hijo de Dios, intentando entender aquí la forma de expresarse del soldado romano. Ahora yendo al capítulo 16, en la parte final del Evangelio de Marcos, ¿es verdad que este final del Evangelio de Marcos no es parte del texto bíblico? Si es así, ¿por qué está en la Biblia? Esta pregunta es importante. Yo sé que no todas las personas lo saben, tal vez alguno ni siquiera ha escuchado sobre esto, pero hay una discusión famosa entre las personas que estudian la Biblia de manera más profunda, es decir, los eruditos, en cuanto a que el texto de Marcos, específicamente de los versículos 9 al 20, no sería parte del texto original de la Biblia. Así que vamos a explicar correctamente lo que sucede aquí. El problema es que los investigadores, examinando los manuscritos de la Biblia, descubrieron que el Evangelio de Marcos presenta dos finales diferentes. Uno es el llamado final más largo y el otro el final más corto. Y así, mirando y evaluando, los que entienden realmente del texto se dan cuenta con claridad que este final más largo es el final que debe ser elegido. Es verdad que este texto no era parte del texto original del Evangelio de Marcos cuando fue escrito, pero eso no significa que este texto no es inspirado y que no deba estar en la Biblia. Nosotros, por ejemplo, no sabemos quién fue el autor de Hebreos y sin embargo sabemos que el libro fue claramente inspirado. Hay textos del Antiguo Testamento que dan señales claras que pasaron por un proceso de redacción. Así que lo que sabemos es que la probabilidad más grande es que este pequeño final de Marcos no habría sido escrito por Marcos, pero esto no significa que este texto no sea inspirado, que no debiera estar en la Biblia. Por lo tanto, debemos considerarlo como palabra de Dios. El Espíritu Santo condujo a la iglesia primitiva desde los tiempos antiguos a reconocer la inspiración de este texto. Así que a pesar de que los investigadores hayan notado que este texto ha surgido un poco más tarde, posteriormente, no significa de ningún modo que este texto pueda ser retirado de la Biblia. ¿No tendrá que ver toda esa controversia en el capítulo 16 de Marcos con los versículos 16 y 17? Fíjate bien, ¿será necesario ser bautizado para ser salvo? ¿No es esto lo que dice el pasaje? Parte de la discusión, desde luego, tiene que ver con el contenido. Sí, pero en realidad no es esa la cuestión principal. La cuestión principal que causó la discusión es la edad misma del texto. El hecho de que tengamos apenas manuscritos más recientes y no tan antiguos en relación a ese final del Evangelio de Marcos. Ahora bien, el texto tiene que ser bien analizado. Él dice esto: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo en tiempos del Nuevo Testamento, cuando una persona se convertía, independientemente de la visión teológica que tuviera, se veía como reconocer a Cristo públicamente. Por lo tanto, si alguien creía y no quería ser bautizado,
Sería como la persona que está en un noviazgo, pero dice que no se quiere casar, que no quiere reconocer a su pareja. No tiene sentido. La persona dice creer en Jesús, pero rechaza el compromiso público con Jesús. Ahora, fíjate que el texto no dice que el que no cree y no es bautizado será condenado. Dice que quien no cree será condenado. Así que la diferencia está ahí. El bautismo es necesario, pero el bautismo solo no salva a nadie. El bautismo solo va a ser un baño. La persona sale apenas mojada, pero eso no quiere decir que ella va a recibir la salvación por haber sido bautizada. Esa idea no es predicada ni enseñada en el Nuevo Testamento. Una pregunta que a todos aquellos que nos están escuchando les gustaría hacer. Parece que es necesario hacer milagros para ser cristiano, un cristiano de verdad. Hablar en lenguas, beber veneno, agarrar serpientes. ¿Qué decir de esa actitud poderosa de un supercreyente? Mira, con esas preguntas tan difíciles creo que va a ser más fácil tomar una serpiente que contestar a las preguntas que estás haciendo en estos días. Vamos a ver cómo podemos resolver esto. Mira, Pascal, el texto dice que en realidad las señales van a acompañar a los que creen. Ellos van a expulsar demonios, hablar en lenguas, tomar serpientes y tomar veneno mortal. Y esto no les hará mal alguno. Van a imponer manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Ahora bien, esas señales son señales que van a acompañar históricamente la proclamación del Evangelio. Esas señales, no cabe duda, sucedieron en la historia. Pablo, por ejemplo, tomó una serpiente y no murió. Nosotros tenemos varios testimonios de personas que fueron envenenadas en la historia de las misiones cristianas y no murieron. Ahora eso no significa que cada cristiano, de forma individual, para probar que es cristiano, necesita tener una experiencia así. Una persona no necesita hablar en lenguas para ser cristiano, ni expulsar demonios, ni tomar serpientes, ni mucho menos beber veneno mortal. Esa no es una exigencia obligatoria que cada cristiano tiene que experimentar. Es más bien una declaración genérica sobre el futuro histórico de la propia Iglesia cristiana. Muchas gracias por las respuestas. Y tú que nos estás acompañando, vamos ahora a la parte final de este estudio. Hoy en Ruta 66 nos has acompañado en la conclusión del Evangelio de Marcos. Hemos hablado sobre el capítulo 15 y 16, resaltando las escenas de la Pasión de Cristo, que fue nuestro tema de hoy. Has visto, querido oyente, cómo Jesús realmente sufrió. Fue crucificado y violentamente golpeado por sus perseguidores, por el Imperio Romano que terminó condenándolo como una especie de criminal, diríamos, de alto riesgo. La muerte de Jesús, su sepultura y desde luego su resurrección son descritas y nosotros vemos cómo Jesús venció victoriosamente a la muerte para darnos vida eterna y salvación. Así es, querido oyente. Terminando el Evangelio de Marcos, descubrimos que la historia de la pasión y resurrección comprueba para todos que Jesús es Dios, que es el Señor y que nos trajo la verdadera salvación. ¿Qué harás tú con Jesús? Querido oyente, se acaba otro episodio de nuestra Ruta 66. Pero ya estamos trabajando en lo que viene por delante. Sintoniza esta misma emisora y en este mismo horario. Y recuerda que también tenemos nuestro podcast en la aplicación RTM 360. Nos puedes encontrar en Facebook como RTM Ruta 66. Y ya sabes que puedes comunicarte con nosotros. Esperamos tus preguntas, comentarios, sugerencias en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. También tienes el correo electrónico info@radioencuentro.net. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Pascal Osorno. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.